¿Qué pasa, Mix? Storytime de cómo hemos recuperado una moto que nos robaron el sábado por la noche y hoy, lunes, ya la tenemos con nosotros. Lo primero de todo decir que era una Africa Twin con letras fucsias, bastante reconocible, supongo que por eso ha sido fácil recuperarla. Letras fucsias en una Africa Twin, sí, mi amigo es la persona más garrula del mundo, pero todos lo queremos, es muy buena persona. Domingo por la mañana se despierta, ve que su moto no está debajo de su casa y nos pone la alerta, lo sube al grupo de WhatsApp y yo, pues tengo una red social grande, lo subo a redes. Y gracias a vosotros esto empieza a volar, ¿vale? Empieza a correr como la pólvora por toda Valencia y me empezáis a escribir que, bueno, que me vais a ayudar, que tal, que cual, pero ¿sabéis quién me escribe también? Gente que intenta timarnos, gente que dice que tiene la moto o que su hermano le ha traído la moto o que la moto esto, que la moto lo otro, que no quieren un rescate antes de entregar la moto, que lo quieren después, pero que, bueno, que tampoco va a ser mucho, ¿vale? Unos 100 euros, una cosa así. Por 1000 euros quizás no más, ¿vale? Pero por 100 euros intenta recuperar la moto. Parece que es un método bastante común el hecho de que ante estas situaciones la gente se intente aprovechar. Hay que ser desgraciadito en esta vida para timar a alguien que está siendo, que está jodido en ese momento. Ayer sábado nada de esto da sus frutos, no conseguimos recuperar la moto y nos vamos a dormir pensando que a saber dónde está esa moto. ¿Okay? Decir que miembros de la policía local, que nos hicimos amigos a través debido a la Dana, a las comunicaciones que hacíamos desde el perfil y la ayuda que intentábamos coordinar desde aquí, me dicen que están implicados en el tema, que la moto va a aparecer. Lo curioso es que la moto va a aparecer y ha aparecido donde ellos habían intuido que podía estar la moto. Alucinante. ¿Vale? La moto, Roger, muchísimas gracias, Roger. Roger ha encontrado la moto esta mañana. Roger no es un policía, Roger es un seguidor. Simplemente me ha dicho, Pachi, juraría haber visto la moto de tu colega, ¿vale? La moto esa tan garrula de tu colega hoy. ¿Dónde? En Orriols, ¿vale? No voy a decir el punto exacto, pero bueno, da igual. En Orriols ha aparecido la moto. Está aparcada. Esto, según me han dicho también, es un método normal. Dejan el vehículo robado aparcado por si tiene localizador, ¿vale? Que después no los pillen con el vehículo con las manos en la masa. Y si alguien llega y se lleva la moto, pues bueno, pues a por otra. Hay otra moto ahora mismo, también una similar a Africa Twin, que otro seguidor me dijo que a él se la robaron la misma noche y da la casualidad que se la robaron en el punto donde han dejado la otra. En fin, la cuestión, pongan localizadores a sus motos. Hemos ido esta mañana, una amiga se ha acercado, ha visto la moto, hemos llamado a la Policía Nacional ha llegado mi colega, solo ha tenido que meter la llave, arrancar su moto y llevarse su moto. La moto no le habían hecho absolutamente nada, la habían dejado ahí bien aparcada. Muchísimas gracias a todos, esto ha sido un día de locura, pero bueno, finalmente, final feliz, o eso parece. Muchas gracias y venga, Mix.